El olor del hospital perseguía a Jill Cook incluso después de abandonar las paredes del Centro Médico Santa Ana. Podía olerlo en el pelo, en los pliegues de la ropa, e incluso en casa, cuando se duchaba, sentía el peculiar aroma de la desinfección incrustado en la piel. Los 3 últimos días habían sido un maratón interminable entre la tienda de telas y la habitación de su madre en el hospital. Marcia Shackleberry siempre había sido una mujer enérgica, que mantenía bajo control no solo su propia vida, sino la de los que la rodeaban. Incluso después de que su marido muriera en un accidente de coche 15 años atrás, nunca se había dejado ablandar. Era aún más aterrador verla ahora, indefensa, con la cara torcida, intentando decir algo con la lengua arrastrada. El ataque había ocurrido mientras Marcia trabajaba en el jardín. Una vecina, la señora Donovan, la vio balancearse de forma extraña y luego desplomarse entre sus peonías favoritas. La ambulancia llegó rápidamente, pero las heridas eran graves. La hermana pequeña de Jill fue la primera en llegar. Su trabajo en la cervecería estaba a 2 manzanas del hospital. Jean parecía llorosa pero serena. Siempre había sido la favorita de su madre, y eso era especialmente evidente ahora. Incluso en su estado, Marcia intentaba sonreír cuando Jean entraba en la habitación. Al tercer día, mientras las hermanas estaban sentadas junto a la cama de su madre, Marcia empezó a moverse inquieta, intentando llamar su atención. Hablaba con dificultad, pero insistía en intentar decir algo, señalando la mesilla de noche donde estaba su bolso. «Mamá, ¿necesitas algo?» Jill se inclinó hacia ella. «La casa, papeles...» Marcia se esforzó por pronunciar. Jean sacó una carpeta de papeles de su bolso. Entre ellos estaba el testamento que su madre había hecho 5 años atrás. «Cambia». Marcia señaló los papeles. «G». Ambas hermanas se inclinaron hacia adelante. Sus nombres siempre habían creado confusión. Jill y Jean, solo una letra de diferencia. De niñas les había parecido divertido, pero ahora que su madre apenas podía hablar, se estaba convirtiendo en un problema. «Dom, G», Marcia repitió, y cada una de las hermanas oyó lo que quería oír. Esa tarde, Dustin, el marido de Jill, entró en la sala. Trajo fruta y zumo fresco, pero Marcia, desafiante, se puso de espaldas a la pared. Nunca había ocultado su actitud hacia su yerno, pues pensaba que no era lo bastante bueno para su hija mayor. «¿No deberías traer algo de casa?», preguntó Jill, acomodándose la almohada. Marcia negó con la cabeza y volvió a señalar la carpeta. Era evidente que algo la preocupaba, pero cada intento de explicarse acababa en murmullos y un ataque de desesperación. Cuando Jill estaba a punto de marcharse, Jean se asomó a la habitación. Había traído la mermelada de fresa favorita de su madre y, por primera vez en días, Marcia se animó un poco. Jill observó cómo su hermana alimentaba a su madre con la cuchara y sintió una punzada de los mismos celos infantiles que la habían perseguido toda la vida. «Van a traer al notario mañana por la mañana», dijo Jan, guardando el envoltorio vacío de gelatina. «Mamá insiste». Marcia asintió, mirando a una hija y luego a la otra. Había una expresión de preocupación en su mirada, como si quisiera decir algo importante pero no encontrara las palabras. Jill salió del hospital al atardecer. Aún tenía que pasar por la tienda. Mañana llegaría un nuevo cargamento de telas y ni siquiera había preparado el almacén. Al pasar junto a la plaza del hospital, se fijó en Dustin, que por alguna razón aún no se había marchado. Estaba junto a su coche, hablando por teléfono con la cabeza gacha, como si no quisiera que lo vieran. Los pasillos del hospital siempre olían a café de máquina, barato, insípido, pero siempre caliente. Jill y Jean se tropezaban a menudo cerca de ella mientras su madre dormía después de otra inyección. Se sentaban en las duras sillas de plástico y hablaban, por primera vez en mucho tiempo tanto y con tanta franqueza.
¿Recuerdas cuando mamá no habló con tía Rose durante 6 meses por culpa de aquel pastel de Acción de Gracias? Jen calentó las palmas de las manos contra el vaso de cartón. Entonces, la tía dijo que su receta de tarta de calabaza era mejor que la de mamá. Jill asintió mirando su reflejo en la ventana. La iluminación del hospital la hacía parecer un fantasma, cara pálida, ojeras, pelo rojo descolorido. Me preguntaba si Dustin se había dado cuenta de estos cambios. Últimamente la miraba cada vez menos durante el desayuno. ¿Y recuerdas aquel escándalo con mi vestido de graduación? Jean continuó. Mamá se enfadó mucho cuando elegí el rojo en vez del azul. Dijo que parecía una chica de salón. Bueno, ahora trabajas en un bar, soltó Jill involuntariamente. Hubo una pausa incómoda. Jean siempre había tenido talento, dibujaba maravillosamente, hacía música, pero después de la universidad, había decidido de repente que quería vivir la vida real y había aceptado un trabajo en el Jolly Moose, donde la cervecería de Dustin suministraba su cerveza. Estoy allí temporalmente. Jean se volvió hacia la ventana. Solo necesito pensar en lo que realmente quiero. Durante su conversación, no se dieron cuenta de que el doctor Patterson salía al pasillo. Tenía el rostro serio. La señora Shackleberry ha empeorado. Ha desarrollado algunos problemas cardíacos. Estamos haciendo todo lo que podemos, pero deberían estar preparadas. Las hermanas miraron a su alrededor. No importaba cómo había resultado la relación con su madre, la idea de su muerte parecía imposible. Marcia Shackleberry era una constante en sus vidas, perpetuamente disgustada, autoritaria, pero siempre presente. El día transcurría lentamente. Dustin pasó por allí a última hora de la tarde, trayendo comida del restaurante chino, pero se marchó casi inmediatamente, alegando un asunto urgente en la fábrica de cerveza. Jill se fijó en cómo le miraba Jean. Se ha entretenido mucho, dijo su hermana menor despreocupadamente, picoteando los fideos fríos con los palillos. Fin de trimestre. Informes, contestó Jill distraídamente, aunque en algún lugar de su interior se agitaba un sentimiento de preocupación. Dustin nunca se había perdido una cena familiar, aunque fuera en el pasillo del hospital. Volvieron a hablar del pasado, de cómo su padre les había enseñado a montar en bicicleta, de cómo su madre había insistido en que tomaran clases de piano, de cómo les daba sorpresas en Navidad. De algún modo, ahora que Marcia yacía detrás de la pared, enredada entre los cables, todos los rencores y agravios contra ella parecían nimios e insignificantes. «Te quiere, ¿sabes?», dijo Jean de repente, solo que no sabe cómo demostrarlo, y también tolera a Dustin, tolera, a su manera. Jill tarareó. Su madre nunca había ocultado la opinión que tenía de su marido. Solo un trabajador normal de la fábrica de cerveza, lo había llamado, aunque Dustin había sido jefe de ventas durante mucho tiempo. Tal vez fuera el hecho de que no tuviera un título universitario, o era que se había declarado a Jill después de solo 3 meses de noviazgo. Hacia el anochecer, el estado de Marcia se estabilizó, pero su habla empeoró aún más. Cuando las enfermeras entraron para despedirse, empezó a señalar de nuevo la carpeta del expediente, pero la enfermera insistió en que la paciente descansara. «Mañana, mamá», Jill besó a su madre en la frente. «Mañana resolveremos todo el papeleo». Cuando salió del hospital, encontró 3 llamadas perdidas de Dustin y un mensaje de que hoy llegaba tarde. Algún problema de suministros. Jill quiso llamarle, pero por alguna razón cambió de idea. En su lugar, marcó el número de su tienda y encendió el contestador. «Hola. La tienda de telas Golden Thread está temporalmente cerrada por motivos familiares». De camino a casa, pensó en la extraña mirada de Jean cuando hablaba de Dustin, en su madre intentando decirles algo, en por qué siempre la habían considerado menos talentosa y afortunada que su hermana pequeña. En su cabeza se agolpaban retazos de recuerdos. Jean con su vestido rojo de graduación, su madre apretando los labios al ver a Dustin,
La cara de felicidad de su hermana cuando había conseguido el trabajo en el Jolly Moose, justo después de que Dustin empezara a repartir cerveza desde la fábrica de allí. La casa estaba vacía y silenciosa. Había una taza de café sin terminar sobre la mesa de la cocina. Dustin había tenido prisa aquella mañana y se había olvidado de guardarla. Jill cogió la taza y se quedó helada. Había una marca de carmín en la porcelana. Nunca se pintaba los labios en el desayuno. La llamada despertó a Jill a las 3 de la madrugada. Cogió el teléfono, observando con el rabillo del ojo la mitad vacía de la cama. Dustin aún no había llegado. La enfermera de guardia había llamado. El estado de Marcia se había deteriorado drásticamente. Jill condujo el coche por las calles vacías, casi ajena a los semáforos. Delante de sus ojos estaba aquella desafortunada taza con la marca de carmín. Ahora ya no importaba. Su madre se estaba muriendo. Jan ya estaba en el pasillo del hospital, despeinada, con una chaqueta puesta a toda prisa sobre el pijama. Sorprendentemente, aún así, conseguía parecer atractiva. Se la han llevado a cuidados intensivos. Se frotó un mechón de pelo con nerviosismo. He intentado llamar a Dustin, pero no contesta. Jill asintió en silencio. Su marido no apareció hasta una hora después, oliendo ligeramente a alcohol. Murmuró algo sobre una cata no programada en la cervecería, pero Jill no estaba escuchando. El médico había salido de urgencias. Las últimas horas de Marcia Shackleberry fueron tranquilas. Yacía enredada entre cables y solo sus ojos delataban que seguía aquí. Cuando la dejaron entrar, intentó decir algo, pero solo murmuró inarticuladamente. Jean se inclinó sobre su madre, enjugándose las lágrimas. «Lo sé, mamá, lo sé, lo de la casa, tú me lo dijiste». Marcia se crispó como si quisiera objetar, pero el monitor emitió de pronto un pitido exasperado. Por primera vez en años, Jill vio que su hermana perdía su habitual confianza. Jean retrocedió de la cama, con el rostro contorsionado por el miedo. Los médicos entraron corriendo en la habitación. Lo último que vio Jill fue a su madre intentando levantar la mano, señalando algo. O a alguien. El día se convirtió en una sucesión de llamadas y conversaciones. Había que ocuparse de los preparativos del funeral, llamar a los pocos parientes, elegir un ataúd y las flores. Dustin se había encargado de los trámites de la funeraria, lo que sorprendió a Jill. Normalmente intentaba mantenerse al margen de ese tipo de cosas. Jean también estaba extrañamente activa. Iba de un lado para otro entre la casa de su madre y la funeraria, siempre hablando por teléfono y siempre acababa donde estaba Dustin. Jill se dio cuenta de que cuchicheaban sobre algo en el pasillo de la funeraria, pero lo atribuyó a cuestiones de organización. Aquella tarde, mientras ordenaba las cosas de su madre, Jill encontró un viejo álbum de fotos. En una de ellas, Jean y ella eran muy jóvenes, y su madre las cogía de la mano, sonriendo felizmente. Su padre aún vivía, y todo parecía simple y sencillo. El teléfono de Dustin volvía a sonar sin cesar. Iba a la otra habitación para contestarlo, hablando en voz baja y cortante. Una vez, Jill oyó por casualidad un fragmento de la conversación. «No, ahora no. Sí, entiendo. Ten un poco de paciencia». Jan aparecía y desaparecía como un fantasma. Sacó su vestido negro favorito, lo examinó meticulosamente y de repente declaró que no le quedaba bien. «Me compraré uno nuevo», dijo, y algo extraño brilló en su voz. Al día siguiente por la tarde, todas las formalidades estaban resueltas. El funeral estaba previsto para mañana. Jill estaba sentada en el dormitorio de su madre, revisando sus papeles, cuando oyó el ruido de un coche que se acercaba. Al mirar por la ventana, vio a Dustin ayudando a Jean a salir del coche. Su mano se detuvo en su cintura un poco más de lo necesario. Jean irrumpió en la habitación, agitando una bolsa de la tienda. «He comprado el vestido perfecto», anunció, con un extraño brillo en los ojos. Dustin entró a continuación, evitando cuidadosamente la mirada de su mujer.
Espero que sea negro, preguntó Jill cansada. Jean sonrió, la misma sonrisa que tenía de niña cuando estaba a punto de hacer algo desafiando a su madre. Ya lo verás mañana, guiñó un ojo y salió pavoneándose de la habitación. Dustin murmuró algo sobre negocios en la fábrica de cerveza y desapareció también. Jill se quedó sola entre las cajas con las cosas de su madre. En sus manos sostenía la carpeta con el testamento que ahora le planteaba tantas preguntas. En algún lugar de su mente se estaba gestando un mal presentimiento, pero lo ahuyentó. Mañana todo el mundo estaría en la iglesia para despedir a Marcia, y ella no quería pensar en qué extraños juegos estarían jugando sus seres queridos. La mañana estaba nublada. Jill se despertó mucho antes del amanecer. Para ser sincera, no había dormido mucho. Dustin roncaba a su lado con el brazo sobre la cabeza. Había vuelto pasada la medianoche, intentando moverse sin hacer ruido, pero el olor a cerveza lo delataba. La cafetera zumbaba enérgicamente mientras Jill se preparaba. El vestido negro que se había comprado anteayer colgaba de las hombreras, ajustado, cerrado, justo el tipo de vestido que su madre habría aprobado. Tuvo que recogerse el pelo, que no había mantenido su estilo en los últimos días. La iglesia de San Patricio era el lugar favorito de Marcia. Todos los domingos ocupaba su asiento habitual en la tercera fila, y hoy su ataúd estaba allí, cubierto de lirios blancos. Jill comentó automáticamente que los ramos de flores que había encargado Jean parecían inapropiadamente chillones. Dustin se quedó fuera, aparentemente para recibir a los invitados, pero Jill se dio cuenta de que miraba nervioso su reloj. Jean llegaba tarde. La familia y los amigos reunidos charlaban en voz baja y de vez en cuando miraban a Jill con simpatía. Cuando Jean apareció en la puerta de la iglesia, todo estaba en silencio. Se paró bajo la luz del sol matutino que entraba por las vidrieras y sonrió. Llevaba un vestido escarlata, provocativamente corto y con un profundo escote. Unos zapatos de tacón alto tintineaban en el suelo de piedra mientras caminaba hacia el ataúd. «Dios mío», murmuró la tía Rose. Marcia se revolcaría en su ataúd. Jean pareció no darse cuenta de la confusión general. Se detuvo ante el ataúd, sacó su pintalabios, de un rojo tan vivo como su vestido, y se tiñó ostentosamente los labios mirándose en el pequeño espejo. El sacerdote tosió y comenzó el oficio. Jill se sentó con la espalda recta mirando al frente. Por el rabillo del ojo vio a Dustin arrastrando los pies torpemente, ajustándose de vez en cuando la corbata. La situación empeoró en el cementerio. Jean parecía querer llamar la atención deliberadamente. Sollozaba en voz alta, secándose los ojos con un pañuelo de encaje, y de repente se echó a reír. Mamá siempre decía que era una irresponsable, que la ponía de los nervios, y ahora no le importa, ¿verdad? Una vieja menos. Se hizo un silencio ensordecedor. Jill sintió que se le entumecían los dedos. Estaba agarrando el bolso con demasiada fuerza. Dustin se crispó como si quisiera decir algo, pero permaneció en silencio. «Cariño». La tía Rose intentó coger la mano de Jean, pero ella la apartó. «No me toques. Estás muy correcta con tus harapos negros, y yo... solo quiero ser yo. Mamá nunca lo entendió. Pero ahora...» Ella hipó, y Jill pudo oler el whisky. El sacerdote se apresuró a terminar la ceremonia. La gente empezó a dispersarse, lanzando miradas furtivas a las hermanas. Jean se quedó junto a la tumba, balanceándose sobre los talones y silbando una melodía. «Vamos a casa». Jill cogió a su hermana por el codo. «Necesitas descansar un poco». «No me digas lo que tengo que hacer». Jean le apartó el brazo. «Siempre has sido muy correcta, la niñita de mamá, solo que ella me quería más a mí, y la casa...» Vaciló y se puso pálida. «¿Qué casa?», preguntó Jill en voz baja. «Nada». Jean negó con la cabeza, su pelo rojo extendiéndose sobre sus hombros. «Nada de nada. Te veré en la lectura del testamento, hermanita».
Se dirigió hacia la salida del cementerio, donde ya la esperaba un taxi. Dustin se movió incómodo de un pie a otro, sin saber si quedarse con su mujer o marcharse. Vete. Jill ni siquiera se volvió hacia él. Tienes negocios en la cervecería, ¿no? Murmuró algo en respuesta y se alejó a toda prisa. Jill se quedó sola ante la tumba fresca. Una ráfaga de viento llevó hasta ella el olor del perfume de Jean, demasiado dulce, demasiado empalagoso. A lo lejos, un trueno retumbaba. Se avecinaba una tormenta. Faltaban menos de 2 días para la lectura del testamento. Decidieron celebrar el velatorio en casa de Marcia. El salón era lo bastante grande para acoger a toda la gente que había venido a despedirla. Jill ordenó mecánicamente los platos de comida que habían traído los vecinos. La carpeta con el testamento sellado estaba arriba, en el dormitorio de su madre. Jill la había guardado en una vieja secretaria, fuera de la vista. La tía Rose se afanaba en la cocina, secándose los ojos con el delantal. Intentaba mostrarse alegre, pero era evidente que el comportamiento de Jean la había herido. Todos los invitados, sin embargo, se cuidaban de no hablar de las escandalosas travesuras de su hermana menor, al menos no en público. «Pobre chica», oyó Jill hablar a 2 ancianos vecinos, completamente fuera de sí por la pena, aparecer así en el funeral de su madre. «Y sabes», bajó la voz la otra, «dicen que últimamente bebe mucho, trabaja en este bar». Jean apareció hacia el anochecer, todavía con el mismo vestido rojo, pero un poco arrugado. Atravesó el salón como una reina y se dejó caer en el sillón favorito de su madre. Nadie se atrevió a reprenderla. Dustin permaneció de pie junto a la ventana toda la tarde, fingiendo que hablaba por teléfono. Jill se dio cuenta de que no se había acercado ni una sola vez a la mesa de la comida, a pesar de que normalmente no se perdía ninguna. De vez en cuando lanzaba una rápida mirada a Jean, pero enseguida apartaba la vista si llamaba la atención de otra persona. Alguien encendió un viejo tocadiscos y sonó el disco favorito de Marcia, Frank Sinatra. Jean se echó a reír de repente. A mamá le encantaba esa música. Se balanceó en su silla. Sobre todo cuando se tomaba el coñac de la noche. ¿Sabes lo que solía decir? Jean, cariño, lo importante es que te hagas a la idea a tiempo. Entonces es todo tuyo. Le gustaba decir eso, ¿verdad, Dustin? Dustin se atragantó con el agua y tosió. Jill se volvió lentamente hacia su hermana. ¿De qué estás hablando? Oh, no mucho. Jean hizo un gesto con la mano. Solo recuerdos. ¿Verdad, cariño? La última palabra quedó flotando en el aire. Jill sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿A quién iba dirigido ese cariño? Los invitados empezaron a marcharse, primero de uno en uno, luego en grupos. Nadie quería quedarse en una casa tan tensa. Incluso la tía Rose, después de recoger los últimos platos, se apresuró a marcharse. Jean seguía sentada en su silla, sacudiendo la pierna. Dustin se acercaba arrastrando los pies a la puerta, murmurando algo sobre asuntos urgentes. Jill los miró a ambos y por primera vez se permitió pensar en algo que parecía imposible. «¿Por qué no te quedas?», le preguntó a su marido. «Necesito arreglar las cosas». «Lo siento, querida». Ni siquiera la miró a los ojos. «Mañana tenemos una reunión importante. Tenemos que prepararnos». Jean resopló y se estiró como un gato. El vestido se le subió aún más, si es que eso era posible. «Yo también voy». Se levantó, tambaleándose. «Tengo que dormir un poco antes de... el gran día». Salieron casi simultáneamente. Dustin por la puerta principal, Jean por la puerta trasera. Jill subió al dormitorio de su madre, miró en la secretaria. La carpeta sellada seguía allí. 2 días. Solo 2 días hasta la lectura del testamento, y algo le decía que esos días lo cambiarían todo. La puerta de un coche se cerró de golpe en la planta baja. Jill se asomó a la ventana justo a tiempo para ver cómo el sedán plateado de Dustin giraba no hacia la cervecería,
sino hacia el Merry Moose. La tienda de telas Golden Thread olía a polvo y a ropa vieja. Jill no la había abierto en casi una semana, y ahora la habitación le resultaba extraña e incómoda. Encendió las luces y los coloridos rollos de tela proyectaron sombras extravagantes en las paredes. Esta tienda había sido el sueño de su infancia. Marcia pensaba que era la felicidad. Veía a su hija como abogada o médica, pero de ningún modo como propietaria de una pequeña tienda. «Estás tirando tu vida por la borda», le había dicho cuando Jill pidió un préstamo para abrir la tienda. Y luego, cuando las cosas se pusieron en marcha, presumió ante sus amigas del éxito de su hija mayor. La nueva remesa de telas llegaba mañana, pero Jill ni siquiera había ordenado los rollos viejos. Repasó las muestras mecánicamente, tratando de mantener las manos y la cabeza ocupadas, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a los acontecimientos del día. A última hora de la tarde se dio cuenta de que no podía seguir en la tienda vacía. Dustin había enviado un mensaje diciendo que llegaría tarde al trabajo, una excusa habitual últimamente. Jill decidió que necesitaba una copa. Rara vez iba a bares, normalmente prefería una copa de vino en casa, pero ahora la perspectiva de volver a un piso vacío le parecía insoportable. Le llamó la atención el cartel del Blue Whale, un pequeño bar situado a 2 manzanas de la tienda. El martes por la noche no era una buena noche para beber. Jill tomó asiento en la barra, pidió un vino blanco y empezó a mirar el interior. Los barriles de cerveza se alineaban en la pared con el logotipo de The Old Miller, la misma cervecería donde trabajaba Dustin. «No, ¿te lo puedes creer?», llegó la charla de los camareros que preparaban los cócteles. «Una chica tan guapa y está con un tipo casado». «¿Te refieres a la pelirroja del Jolly Moose?» «Sí, los vi en el aparcamiento. También viene en un sedán plateado». «Sí, el gerente de la cervecería. Se subió a su coche ayer, en camiseta sin mangas, falda lo más corta. Pensé que al viejo Donovan le iba a dar un infarto cuando la vi. Él solo pasaba por allí. Ella ha estado con él mucho tiempo. Dicen que su mujer ni siquiera lo sabe. Sigue en su tienda vendiendo trapos». Jill dejó su vaso lentamente. Los sonidos del bar llegaban como entre algodones. Un sedán plateado, el gerente de la cervecería, la pelirroja del Merry Moose. Pagó, sin tocar el vino, y salió. El aire fresco de la noche la hizo sentirse un poco mejor. Su teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Dustin sobre un asunto urgente. En casa, sacó un viejo álbum de fotos. Aquí estaban ella y Jean de niñas, las dos pelirrojas, las dos sonriendo a la cámara. Fue ahora cuando Jill se dio cuenta de lo parecidas que eran sus sonrisas. La comisura de la boca ligeramente levantada, los ojos entrecerrados. Me pregunto si Dustin estaría pensando lo mismo. Cerró el álbum con cuidado y lo guardó en el armario. Luego comprobó la carpeta del testamento. El sello estaba allí, intacto. Fuera lo que fuese lo que planeaban su marido y su hermana, no les quedaba mucho tiempo. Al otro lado de la ventana, el letrero del restaurante chino parpadeaba, pintando la habitación de luz roja y azul. A lo lejos, los coches tocaban el claxon. Jill se sentó en la silla y esperó a que volviera su marido. Por alguna razón estaba segura de que hoy se retrasaría mucho. La mañana empezó con la excusa de siempre. Dustin iba a una reunión importante con sus proveedores. Jill untó la tostada con mantequilla mientras escuchaba sus apresuradas explicaciones sobre la auditoría urgente del almacén. Él ni siquiera se dio cuenta de que ella no había tocado su desayuno. El sedán plateado desapareció al doblar la esquina y Jill se cambió de ropa a toda prisa. En lugar de su habitual traje de negocios, eligió unos vaqueros y una camiseta oscura. Hoy tenía que pasar desapercibida. En el último momento se puso una gorra de béisbol para ocultar su pelo rojo. Su viejo Ford se mantuvo a una respetuosa distancia del coche de su marido. Dustin pasó por delante de la fábrica de cerveza sin aminorar la marcha y se dirigió hacia el barrio residencial. A Jill se le revolvió el estómago. Conocía esa ruta.
Allí, a 3 manzanas del Merry Moose, estaba el piso que Jean había alquilado durante los últimos 6 meses. Dustin aparcó en el patio del edificio de 5 plantas. Jill se detuvo a la vuelta de la esquina, contó hasta 100 y se asomó con cautela. Su marido estaba de pie en la entrada, ajustándose nerviosamente la corbata y mirando el reloj. Unos minutos más tarde, Jean, con un vestido azul corto y el pelo recogido en una descuidada coleta, salió de la entrada. Hablaron de algo, subieron al coche y se marcharon. Jill esperó un cuarto de hora y condujo hasta el Merry Moose. Aparcó al otro lado de la calle, donde se veía claramente la puerta trasera del bar. El tiempo pasaba lentamente. Miró a los transeúntes, contó los coches que pasaban, intentó recordar cuándo notó por primera vez un cambio en el comportamiento de su marido. Hacia el mediodía, un camión de la fábrica de cerveza se detuvo ante el bar. Los trabajadores empezaron a descargar barriles, y Jill vio a Dustin entre ellos, dirigiendo el proceso, mirando de un lado a otro la entrada de servicio. Jean apareció cuando la descarga estaba casi terminada, merodeando, aparentemente comprobando los albaranes, y luego, como por accidente, dejando caer una carpeta con documentos. Dustin se apresuró a ayudar y sus manos se encontraron sobre los papeles esparcidos. Parecía casi inocente, si no supieras que habían venido juntos, si no vieras cómo los dedos de él se quedaban en la palma de ella un poco más de lo necesario, si no te dieras cuenta de las miradas furtivas entre ellos. Jill se quedó en el coche hasta la noche. Vio a Dustin entrar en el bar por la puerta trasera varias veces, cómo Jean había salido a fumar, siempre justo cuando él estaba dentro. Cómo fingían cuidadosamente que apenas se conocían y, sin embargo, siempre estaban uno al lado del otro. En un momento dado, una camarera mayor salió del bar. Se sentó en un cajón y encendió un cigarrillo, mirando a lo lejos. Marta!, la llamó uno de los de la mudanza. ¿Cómo está nuestra pareja? Han perdido toda la vergüenza. La mujer dio una calada. Ayer les pillé en la trastienda. Ella decía, ten paciencia, pronto será diferente. Y él le dijo, después de la lectura del testamento, lo decidiremos todo de una vez. ¿Te lo imaginas? Jill agarró el volante, así que no solo se reunían, sino que planeaban algo relacionado con el testamento de su madre. Recordó el vestido rojo del funeral, las extrañas insinuaciones de Jean, su certeza de que se quedaría con la casa. Cuando Dustin llegó a casa aquella noche, olía a perfume familiar, el mismo perfume que ella le había regalado una vez a su hermana por su cumpleaños. Dijo algo sobre un día difícil, sobre problemas con los proveedores, sobre una inspección no programada. Jill asintió en silencio, pensando en el día en que todos se reunirían en la notaría. Subió al dormitorio y sacó una caja de viejas fotografías del armario. Aquí estaba la foto de su boda. Ella con un vestido blanco, Dustin con un estricto traje. Jean está de pie junto a ella, sosteniendo el ramo de la dama de honor y sonriendo a la cámara. Me pregunto si ya estaba planeando robarle el marido a su hermana por aquel entonces, o fue más tarde. La puerta principal se cerró de golpe en el piso de abajo. Dustin se había vuelto a ir a otra parte. Jill se acercó a la ventana, observando el sedán plateado. No necesitaba seguirlo para saber a dónde se dirigía. Era una tarde sofocante. Jill condujo por calles conocidas, observando los cambios en su barrio. El nuevo cartel de la panadería, la valla recién pintada de la casa de la señora Donovan, los arbustos de lilas recortados frente a la casa de su madre. El sedán plateado de Dustin estaba en la entrada. Jill aparcó un poco más lejos y sacó las llaves. Las luces de la casa estaban tenues y una suave música entraba por la ventana abierta. La puerta principal se abrió en silencio. Los zapatos rojos de Jean y los lustrados de Dustin estaban en el vestíbulo. Del salón llegaban voces apagadas y el tintineo de vasos. Jill caminó lentamente por el pasillo. El viejo parqué crujía traicioneramente bajo sus pies.
pero ellos no lo oyeron. Estaban demasiado absortos el uno en el otro. Dustin y Jean en la mesa del comedor de la madre de ella. Él le besó el cuello y ella se arqueó hacia él, barriendo los restos de la cena a la luz de las velas. Vino blanco en copas, fresas con nata en una bandeja de plata que su madre solo sacaba en ocasiones especiales. La leña crepitaba en la chimenea, en verano, con este calor. «Dios, te quiero tanto», susurró Dustin desabrochando los botones de la blusa de Jean. «Ya viene, cariño», respondió ella. «Todo se decidirá mañana». Jill los miró en silencio, sin sentir rabia ni dolor, solo una extraña desolación. De repente, apretó el interruptor de la luz. Una luz brillante inundó la habitación. Jean chilló y Dustin retrocedió, derribando una copa de vino. Gotas rojas se esparcieron por el mantel blanco, el mismo que su madre había guardado para las fiestas. «Jill», Dustin se puso pálido. «Acabamos de... 3 meses», dijo Jean de repente, mirando a su hermana a los ojos. Ni siquiera intentaba abrocharse la blusa. «Llevamos saliendo 3 meses. ¿Recuerdas aquella fiesta de empresa en la fábrica de cerveza, cuando no pudiste ir por una orden de emergencia? Todo empezó entonces». «Jeanne, cállate». Dustin le agarró la chaqueta. «¿Por qué? Ella tiene que saberlo, tiene que darse cuenta de que nunca la quisiste. Quiero decir, ella es tan correcta, tan aburrida, todo en un horario, todo planeado, y yo...» Jean se echó el pelo hacia atrás pintorescamente. «Yo sé cómo vivir». «¿Hace cuánto que se ven aquí?» La voz de Jill sonaba sorprendentemente tranquila. «Desde que mi madre ingresó en el hospital», Jean encendió un cigarrillo, ignorando la desaprobación de Dustin. «Sabes, es curioso. Ella tuvo una corazonada. Nos vio en el jardín la otra noche. Probablemente por eso decidió cambiar su testamento». «Jean, basta». Dustin se lanzó entre las hermanas. «No es lo que piensas, Jill. Solo estamos... simplemente follando en el escritorio de mi madre». Jill sonrió. «¿En su casa? ¿Usando su vajilla? ¿Por qué no?» Jean tiró las cenizas directamente sobre el mantel. «Pronto esta casa será mía. Mamá lo dijo en el hospital, ¿recuerdas? Mañana te enterarás por ti misma». Jill se dio la vuelta en silencio y salió. Los pasos apresurados de Dustin, sus excusas confusas, las risas de Jean se oían detrás de ella. Subió al coche y arrancó el motor. Por el retrovisor, vio a Dustin salir corriendo al porche, con la camisa abotonada a toda prisa y el pelo revuelto. Jean estaba en la puerta, apoyada en el marco y fumando otro cigarrillo. Faltaban menos de 24 horas para la lectura del testamento. El último día antes de la lectura del testamento fue sorprendentemente tranquilo. Jill abrió la tienda, ordenó un nuevo cargamento de telas y atendió a algunos clientes habituales. Sus movimientos mesurados y su voz tranquila no delataban el huracán que se desataba en su interior. Dustin no había pasado la noche en casa, había avisado de un viaje de negocios urgente. Sus cosas seguían allí, solo su kit de afeitado había desaparecido del cuarto de baño. Jill sacó metódicamente su cepillo de dientes, su crema de afeitar, su toalla favorita. Lo metió todo en una caja de cartón y lo empujó al rincón más apartado de la despensa. Hacia el mediodía, Jean entró en la tienda. Estaba preciosa. Su nuevo vestido color arena acentuaba su bronceado, el pelo peinado con ondas, una sonrisa perfecta en los labios. Era como si la noche anterior no hubiera pasado. «Sis». Jan se agachó en el borde del mostrador, mirando las muestras frescas de seda. «Pensé que teníamos que hablar». Jill siguió ordenando el encaje en cajas sin mirar a su hermana. «No era mi intención que las cosas acabaran así». Jean hizo girar un trozo de gasa azul entre sus manos. «Pero el corazón no puede decirte lo que tienes que hacer. Dustin y yo estamos hechos el uno para el otro. Y cuando mañana anuncien que la casa pasa a mis manos...» «¿Estás tan segura de eso?»
Jill finalmente levantó la vista. Claro que sí, mamá lo dijo sin rodeos. La casa va a ser para G. Quiero decir a mí. Dustin y yo ya hemos encontrado un agente inmobiliario. La venderemos y compraremos algo más pequeño fuera de la ciudad. O nos iremos de aquí. Jill colocó metódicamente el encaje. Blanco por separado, crema por separado, perla por separado, en una caja especial para pedidos especiales. Incluso estamos planeando una pequeña fiesta después del anuncio. Jean saltó del mostrador. Ya sabes, algo así como una fiesta de inauguración. Dustin dice que va a solicitar el divorcio de inmediato. No tiene sentido darle largas. No te ofenderás, ¿verdad? El timbre de la puerta sonó cuando la señora Donovan entró en la tienda. Se quedó paralizada en el umbral, pasando la mirada de una hermana a otra. «Oh, señora Donovan». Jean se animó. «¿Cómo están sus rosas? Pronto seré su vecina. Aunque no por mucho tiempo, vamos a vender la casa». La anciana palideció y salió corriendo. Jean se rió. «Qué provincianos son todos aquí. Sinceramente, no sé cómo soportan esta vida. La tienda, los clientes fijos, las cenas familiares, aburrida». Cuando Jean se fue, Jill sacó su teléfono y marcó el número del notario. Le confirmó, mañana a las 10 en punto, todo el papeleo listo. Revisó su bolso. El sobre cerrado con el testamento seguía allí. Pasó el resto del día atendiendo a clientes, seleccionando telas para el vestido de novia de la señora Henderson, discutiendo la restauración de encajes antiguos con el museo. Nadie tenía ni idea de lo que pasaba por su cabeza. Por la tarde tomó otro camino para volver a casa, evitando deliberadamente la calle donde vivía su madre. Pero incluso allí vio un sedán plateado aparcado frente al restaurante White Rose. Dustin y Jean estaban sentados en una mesa junto a la ventana. Él le explicaba algo con fervor y ella reía y negaba con la cabeza. En casa, Jill sacó una caja de fotos. Aquí estaba su primera cita con Dustin. Un picnic en el parque. Aquí estaba el compromiso. Jean había llegado una hora tarde por culpa del tráfico. La boda. Su hermana cogiendo el ramo y sonriendo triunfante. El último cumpleaños de su madre. Dustin se aparta un poco mientras Jean susurra algo al oído de la cumpleañera. Todo estaba delante de sus ojos, solo tenía que querer verlo. Volvió a meter con cuidado las fotos en la caja y la guardó en el armario. Sacó sábanas limpias, hizo la cama, tiró la colonia favorita de Dustin. Había una botella de vodka en el congelador y se sirvió un trago, pero no se lo bebió. Mañana necesitaba despejarse. Al otro lado de la ventana, la puesta de sol se desvanecía. En algún lugar de la ciudad, su marido y su hermana hacían planes para el futuro, sin darse cuenta de que tal vez no fuera lo que esperaban. Jill miró el reloj. Faltaban 14 horas para la lectura del testamento. El despacho del notario Marcus Hendricks estaba situado en una antigua mansión con columnas. Jill llegó 20 minutos antes. Aparcó y se sentó en el coche, recogiendo sus pensamientos. El sedán plateado de Dustin se detuvo al lado. Jean y él se bajaron del coche, ambos arreglados, como si fueran a una fiesta. Jean incluso se había comprado un sombrero y un velo nuevos, como si fuera a una carrera de caballos y no a la lectura de un testamento. La tía Rosa y la señora Donovan esperaban en la sala de recepción. Su madre las había incluido en el testamento como testigos. Ambas se callaron al ver a Jean, pero ella no pareció darse cuenta de su incomodidad. Se sentó en el sillón de cuero con una pierna sobre la otra y empezó a decirle algo apasionadamente a Dustin. Él se sentó un poco encorvado y evitó mirar a Jill. A las 10 en punto les llamaron al despacho. El señor Hendricks estaba sentado detrás de un enorme escritorio de caoba, con una carpeta de documentos delante. Jill sacó de su bolso el sobre cerrado con el testamento y se lo entregó al notario. El hombre examinó cuidadosamente el sello, comprobó los números y asintió. Antes de empezar, tosió el notario,
Debo informarle de que hace 5 días la señora Shackleberry modificó su testamento. Lo hizo en el hospital, en presencia de 2 testigos, el médico de guardia y una enfermera. Sus firmas están autentificadas. Jean se inclinó hacia adelante, sonriendo victoriosa. Dustin le puso la mano en la rodilla, un gesto que no escapó a la atención de los presentes. Entonces, el señor Hendricks se puso las gafas. Yo, Marcia Elizabeth Shackleberry, estando en pleno uso de mis facultades mentales y con memoria firme, siguió una larga lista de pedidos: joyas para la tía Rosa, ahorros para obras de caridad, un juego favorito para un vecino. Jean se agitó en su silla. Estaba claramente ansiosa por oír lo principal. ¿Y ahora la propiedad? El notario pasó la página. Dejo la casa número 42 de Maple Street, incluido todo el mobiliario y los terrenos colindantes, a mi hija mayor, Jill Margaret Cook. Se hizo el silencio en el estudio. Jean se enderezó bruscamente. ¿Qué? No, ha habido un error. Ella me dijo, déjeme continuar. El señor Hendricks se ajustó las gafas. Adjunto a esta sentencia hay una carta escrita por la señora Shackleberry de su puño y letra el día antes de morir. Leo en voz alta. Mi querida Jill, sé que no siempre he sido una buena madre. Sé que a menudo te he criticado a ti y a tus decisiones, pero siempre he estado orgullosa de tu honestidad y franqueza. Te mereces esta casa más que nadie. En cuanto a tu hermana, he aprendido mucho sobre ella y sus acciones últimamente. Quizá sea lo mejor. Ahora tú también lo sabes todo. Jean se levantó de un salto, derribando su silla. Es falso. No puede haber. Ella dijo en el hospital, la casa va a G. Jill, terminó el notario en voz baja. Tenía el habla alterada después del derrame cerebral, pero repitió el nombre varias veces hasta que el médico lo escribió correctamente. Dustin palideció y se apartó de Jean. La mujer se revolvía por el despacho. No, 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 lo teníamos todo planeado. Iba a quedarme con la casa. Íbamos a venderla y a mudarnos a otro sitio. Dustin, díselo. Pero Dustin permaneció en silencio, mirando al suelo. Su mano frotaba su corbata, la misma que Jill le había regalado las pasadas Navidades. Hay una cosa más. El notario sacó un sobre. La señora Shackleberry dejó instrucciones de entregar esto a la policía si se intentaba realizar alguna transacción inmobiliaria ilegal en la casa en el plazo de 1 mes desde su muerte. Hay fotografías y algunos documentos comprometedores. Jean se desplomó en una silla, cubriéndose la cara con las manos. Dustin se levantó y, sin mirar a nadie, salió del despacho. El sonido de un coche alejándose entró por la ventana entreabierta. La tía Rose sollozaba en su pañuelo. La señora Donovan sacudió la cabeza. El señor Hendricks metía metódicamente papeles en una carpeta. ¿Cuándo podré heredar? La voz de Jill sonaba sorprendentemente tranquila. Dentro de 15 días. Hay algunos trámites que resolver. Jill asintió y se levantó. En la puerta se dio la vuelta. Jean seguía sentada en su silla, encorvada y envejecida unos 10 años. ¿Sabes? Hizo una pausa. Mamá realmente te quería más. Solo quería que fueras mejor persona. Salió. El día era soleado y cálido. Sonaba música en alguna parte. Los niños reían en el parque de enfrente. Jill sacó el teléfono y llamó a su tienda. Hola, la tienda de telas Hilo de Oro vuelve a estar abierta al público. El sedán plateado salió a toda velocidad del aparcamiento, esquivando por poco una papelera. Dustin condujo el coche por las calles, incapaz de ver la carretera. Le latían las sienes y le temblaban las manos en el volante. Solo aminoró la marcha en el Jolly Moose, una costumbre de los últimos meses más fuerte que el sentido común. El bar estaba cerrado. Aún no había empezado la jornada laboral. Dustin fumaba apoyado en el capó. Su teléfono no paraba de sonar con llamadas y mensajes de Jean, pero él no contestaba. Todo se estaba desmoronando.
Sus planes, su futuro, sus pequeños secretos, todo se había convertido en polvo en apenas 15 minutos en la notaría. Jan apareció media hora más tarde, despeinada, con el rímel corrido y un sombrero arrugado hacia atrás. Se agarró a su manga. ¿Por qué te has ido? ¿Por qué me has dejado sola? Teníamos un acuerdo. ¿Sobre qué? Le sacudió la mano. Sobre cómo venderíamos la casa. ¿Cómo vamos a empezar una nueva vida? Nada de eso va a suceder, Jean. Jill se quedó con la casa. Pero ya se nos ocurrirá algo. Podemos impugnar el testamento, podemos... Ya basta. Apartó la colilla. ¿Has oído lo que ha dicho el notario? Tu madre nos ha ensuciado. Si nos mudamos, todo saldrá a la luz. Me da igual. Jean dio un pisotón. ¿Y qué si es una aventura? ¿No lo son todas? ¿Una aventura? Dustin rió amargamente. ¿Y las escrituras falsas del trato de una casa? ¿Y los contratos falsos con la inmobiliaria? ¿Y las cuentas bancarias que abrimos a nombre de otra persona? Jean se puso pálida. Se frotó nerviosamente el velo y el encaje crujió bajo sus dedos. Pero dijiste, prometiste que todo iría bien, que nos iríamos, que empezaríamos de nuevo. Dije muchas cosas. Apartó la mirada. ¿Sabes qué es lo gracioso? Realmente creí que tu madre te había cedido la casa, que todo se resolvería tan fácilmente. ¿Y yo qué? ¿Y nuestro amor? ¿Amor? La miró como si la viera por primera vez. Jesús, Jean, tú siempre solo has querido un hogar. Me has utilizado para conseguirlo. Eso no es verdad. Ella intentó abrazarle, pero él se apartó. Te quiero. Nosotros solo nos dejamos llevar un poco. Hicimos planes. Todo el mundo lo hace. Todo el mundo se folla a los maridos de sus hermanas. Todas intentan robar la herencia. Sacudió la cabeza. Sabes, yo amaba a Jill, ¿no? La quería de verdad. Y entonces apareciste tú, brillante, loca, dispuesta a todo, y caí como un idiota. Jean rompió a llorar, manchándose las mejillas con los restos de rímel. Su caro sombrero se había desplazado hacia un lado, dejando al descubierto las raíces desigualmente teñidas de su pelo. ¿Qué pasa ahora? Nada. Entró en el coche. Me marcho. Hace tiempo que un amigo me llama para que me una a su negocio en otro estado. Creo que ya es hora de que diga que sí. ¿Me dejas? ¿Después de todo? ¿Por qué? Tenemos elección. Arrancó el motor. Jill se quedó con la casa. Tu madre se aseguró de que no pudiéramos hacer nada. Se acabó el juego, Jean. Se quedó de pie en medio del aparcamiento vacío, mirando tras el sedán plateado. El viento le revolvía el pelo y le arrancaba el ridículo sombrero con velo de la cabeza. Su teléfono vibró en el bolso. Un mensaje del gerente del Merry Moose. Debido a una reorganización, tenemos que informarle de su despido. Jean se hundió lentamente en el bordillo. En algún lugar a lo lejos retumbaba un trueno. Se avecinaba una tormenta. Dustin había venido a recoger sus cosas a última hora de la tarde. Jill le oía tantear en el pasillo, intentando abrir la puerta. Probablemente se había tomado una copa en algún sitio para armarse de valor. Ella estaba sentada en la cocina revisando los papeles del divorcio. Creía que dormías. Se quedó paralizado en el umbral. Hay una caja con tus cosas en la despensa. Puedes recoger todo lo demás este fin de semana. Estaré en la tienda. Jill se hundió pesadamente en una silla. Tengo que dar algunas explicaciones. ¿Qué exactamente? ¿Cómo te acostaste con mi hermana? ¿O cómo planeaste vender la casa de mamá? Todo fue Jean. Se pasó una mano por la cara. Ella es como una obsesión. No era mi intención, de verdad. Todo empezó en aquella fiesta de empresa. ¿De verdad crees que me interesa cómo empezó? Jill dejó los papeles a un lado. ¿Sabes qué es lo gracioso? Me di cuenta de todas las señales. Tus regresos tardíos, tus llamadas telefónicas, tu extraño comportamiento. Pero no quería creerlo. Lo arruiné, bajó la cabeza.
pero podemos intentar empezar de nuevo. Romperé con Jean, lo juro. Por ti. ¿Por mí? Jill sonrió. ¿Y tus planes? ¿Una nueva vida? ¿Vender la casa? He sido un tonto. Jean sabe cómo persuadir. Dijo que se quedaría con la casa, que podríamos... ¿Irnos? ¿Empezar de nuevo? ¡Qué romántico! Jill se puso de pie. Sabes, mamá resultó tener razón. Siempre dijo que no eras lo bastante bueno para mí. Yo te defendía, discutía con ella. Y todo este tiempo has estado... Lo siento, buscó su mano, pero ella se apartó. Te quiero. No, Dustin, solo te amas a ti mismo. La caja está en el armario, deja las llaves en la mesa. Por la mañana llegó al despacho de Henry Morgan, un especialista en divorcios. Un asistente estaba sirviendo café cuando Jill sacó el papeleo. ¿Divorcio sin culpa? El abogado echó un vistazo a los papeles. ¿Estás segura? Tienes derecho a una compensación. Solo quiero cerrar este capítulo, firmó Jill. ¿En cuánto tiempo se puede finalizar? Si ambos estamos de acuerdo, en un par de semanas. ¿Ha firmado ya su marido el acuerdo preliminar? Lo hará, estaba segura. No tiene elección. Al salir del despacho, Jill se detuvo en el porche. El día era soleado y cálido. A lo lejos se oían las risas de los niños y olía a bollería recién horneada de una tienda de dulces cercana. Sacó el teléfono y marcó el número de un agente inmobiliario. Era hora de empezar a vender la casa. Emily White no se parecía en nada a lo que Jill había imaginado. En lugar de la típica agente inmobiliaria con una sonrisa de tiburón y una maleta llena de folletos brillantes, la recibió una mujer joven con un sencillo traje de negocios y una mirada atenta. Primero veamos la casa, sugirió, rechazando el café. Me gusta hacerme una idea del espacio antes de sacar conclusiones. Recorrieron lentamente todas las habitaciones. Emily no tomó notas. Solo se detuvo de vez en cuando para fijarse en los detalles. La vidriera del salón, la barandilla tallada de la escalera, las estanterías de caoba empotradas. Un trabajo impresionante. Pasó la mano por los paneles de madera. Hoy en día no se puede encontrar una calidad así en ningún sitio. Está hecho a mano, ¿verdad? Sí, mi abuelo lo encargó a un artesano local. Cada panel se hizo individualmente, a medida. En el estudio, Emily permaneció largo rato junto a la ventana contemplando el jardín. ¿Sabes qué es lo más valioso de las casas antiguas? No los materiales ni los acabados, la historia. Cada habitación guarda recuerdos, cada rincón cuenta una historia. Bajaron a la cocina. El lugar aún olía a la repostería de mamá. ¿O era solo la imaginación jugándole una mala pasada a Jill? ¿Nos sentamos? Emily señaló el rincón de la cocina. Quiero ser sincera contigo. Sacó un portapapeles y abrió unos gráficos. Desde un punto de vista profesional, no es un buen momento para vender. El mercado es inestable. Los precios históricos de la vivienda están bajando. En 6 meses o un año, las cosas cambiarán y podrás ganar mucho más dinero. No se trata del dinero. Jill negó con la cabeza. Es que... demasiados recuerdos. Lo comprendo, pero ¿sabe una cosa? A veces no hay que huir de los recuerdos, hay que aprender a vivir con ellos. Esta casa es una parte de ti, después de todo. Está empapada de amor, puedo sentirlo en cada detalle. Tu madre puso su alma en ella. Jill se quedó callada, mirando por la ventana el viejo manzano, el mismo en el que ella y Jean habían tenido una vez su casa en el árbol. Además, sonrió Emily, la distribución aquí es estupenda para un pequeño atelier. La segunda luz del salón es perfecta para trabajar con telas, y ese porche, imagínate lo bonitas que quedarían tus colecciones en este interior. ¿Cómo sabes de telas? Me informé antes de venir aquí. Su tienda es muy famosa en la ciudad, y, perdone que le sea franca, pero es mejor ampliar su negocio no con un nuevo local, sino con una remodelación de calidad del que ya tiene. Sacó una carpeta de su bolso. Aquí están los cálculos preliminares.
Remodelación mínima, sobre todo reparaciones cosméticas. La planta baja es sala de exposición y taller, la segunda es vivienda. En el sótano se puede hacer un gran almacén de telas. Es un microclima perfecto. Jill hojeó los papeles, y a cada página la idea le parecía menos descabellada. Pero eso no es lo principal. Emily cerró la carpeta. Lo importante es no tomar decisiones importantes por emoción. Confía en mi experiencia. La gente suele arrepentirse de vender apresuradamente casas solariegas, sobre todo cuando las venden por despecho. Yo no soy rencoroso. Por supuesto que lo haces, pero quizá deberías darte tiempo, vivir aquí, sentir la casa, averiguar lo que realmente quieres. El sol se ponía por la ventana, proyectando un cálido resplandor sobre las viejas paredes. En algún lugar del piso de arriba crujía una tabla del suelo. La casa parecía estar de acuerdo con cada palabra de Emily. ¿Cuánto te debo por el asesoramiento? En absoluto. Emily recogió los papeles. Considéralo un consejo amistoso. Si decides vender, llámame. Si decides quedarte, llámame para una fiesta de inauguración. Dicen que tienes buen gusto para los tejidos y yo necesito cortinas nuevas. Se marchó, dejando tras de sí un ligero aroma a jazmín y un montón de preguntas. Jill subió a su antigua habitación. Todo seguía igual. Las estanterías de libros, los primeros bocetos de cortinas, la vieja máquina de coser en un rincón. Quizá Emily tenía razón. Quizá a veces no deberíamos huir del pasado, sino construir algo nuevo sobre sus cimientos. Jill estaba ordenando las muestras de tela para el futuro estudio cuando sonó el timbre. Jean estaba en el umbral, demacrada, con un vestido arrugado y una manicura raída. «Hola, hermana», dijo arrastrando los pies. «¿Puedo pasar?» Jill se apartó en silencio. Todo era diferente en el salón. Los pesados muebles habían desaparecido, las paredes esperaban un nuevo adorno. Junto a la ventana había rollos de papel pintado. «¿Estás renovando?» Jean miró a su alrededor. «Sí, estoy remodelando la planta baja para convertirla en un estudio. Va a haber un showroom, probadores, zona de trabajo». «Ah, claro». Jan se sentó en el borde de su silla. «Escucha, he estado pensando, ¿tal vez haya un lugar para mí también? Ya sabes, podría ayudar con los clientes o...» «¿Qué?» «Bueno, estoy temporalmente desempleado en este momento, y el piso es un poco problemático. La casera ha subido el precio, y la casa es tan grande que hay sitio de sobra para todos». Jill sintió que la risa surgía en algún lugar de su interior, primero en voz baja y luego cada vez más fuerte. Intentó contenerse, pero no pudo. «Lo siento», dijo entre risas. «¿Es que de verdad te ofreces a vivir en la casa que ibas a vender? Después de todo lo que ha pasado...» «Soy tu hermana». Jean levantó la barbilla. «Y de todos modos, siempre has sido tan correcta, amable». Eso acabó con Jill. Se rió, secándose las lágrimas. «Dios, Jean, ¿no tienes frenos? Primero tienes una aventura con mi marido, luego haces planes para la casa de mamá y ahora me pides que te acoja. Bueno, técnicamente ya no es tu marido. ¿Sabes qué?» Jill finalmente se calmó. «¿Por qué no vas a ver a tu Dustin?» «Oh, sí, se ha ido. Ni siquiera dejó una dirección. ¡Qué pena!» «Eres mala». Jean se levantó de un salto. «Mamá no aprobaría...» «¿Mamá?» Jill levantó una ceja. «¿La misma en cuyo funeral bailaste con un vestido rojo? ¿A la que llamaste vieja?» Jean guardó silencio, mordiéndose el labio. «¿Sabes de qué me he dado cuenta en estos meses?» Jill se acercó a la ventana. «Esta casa es como un espejo. Muestra la verdadera naturaleza de las personas. No has venido aquí porque no tengas dónde vivir. Simplemente no puedes aceptar que has perdido». «¿Y ahora qué?» «Ahora vete, solo vete. Tengo una reunión con el diseñador dentro de 1 hora para hablar del proyecto del estudio». Cuando la puerta se cerró tras Jean, Jill sacó una carpeta de bocetos. Emily había tenido razón.
La casa estaba diseñada para la creatividad. Techos altos, luz natural, nichos acogedores para exponer colecciones. Pasó la mano por el viejo papel pintado. Pronto lo cambiarían, pero algunas cosas permanecerían inalteradas. Las vidrieras que tanto habían gustado a su madre, los paneles de madera que conservaban la calidez de generaciones de toques. «Gracias, mamá», dijo Jill en voz baja. «Por todo». Al otro lado de la ventana crujían los arces, en el jardín florecían las primeras flores de primavera y sobre la mesa había muestrarios de telas para las cortinas nuevas. Emily tenía que pasar a elegir el material para su pedido. Emily llegó a las 11 en punto, puntual como siempre. Sus cortinas estaban listas. Una seda gruesa de color azul marino con un sutil estampado floral que Jill había diseñado especialmente para este pedido. «Es increíble». Emily pasó la mano por la tela. «¿Cómo has conseguido captar exactamente el tono con el que soñaba?» «Secreto profesional», sonrió Jill, sirviendo té en las viejas tazas de su madre. En los últimos meses se habían hecho realmente amigas. Emily había demostrado ser no solo una excelente agente inmobiliaria, sino también una gran conversadora. Trajo nuevos clientes, dio buenos consejos sobre cómo organizar el espacio e incluso una vez ayudó a trasladar una enorme estantería. ¿Sabes? Emily echó un vistazo al estudio. Deberías hacer una zona separada para los trajes de noche, junto a la ventana donde está la vidriera. La iluminación es increíble allí durante las horas del atardecer. ¿Tú crees? ¿No estorbarán los probadores? No si los mueves aquí. Esbozó rápidamente un diagrama. Además, asegúrate de hacer un rincón para la ropa de los niños. Mi clienta me preguntó ayer si coséis vestidos para niñas. Jill anotó las recomendaciones en su cuaderno. Sin duda, Emily sabía más que de propiedades. Tenía buen gusto y olfato para saber lo que les gustaría a sus clientes. «Ya le he hablado de usted a la señora Rochester. ¿Recuerda que le vendí aquella mansión en la colina? Va a renovar los textiles de toda la casa, y otras 3 familias se han interesado por tu trabajo». La tarde pasó volando. Hablaron de planes para ampliar el estudio, discutieron sobre tendencias de diseño y se rieron de clientes divertidos. Para cuando Emily se marchó, apretando contra su pecho una bolsa con cortinas, estaba anocheciendo. Jill salió al porche para respirar el aire del atardecer. Había alguien sentado en los escalones, un gran gato pelirrojo con una oreja desaliñada y mirada cautelosa. Era claramente un gato callejero, pero se mantenía con tanta dignidad como si el porche le perteneciera. «¿Qué se supone que tengo que hacer contigo?», preguntó Jill. El gato ladeó la cabeza como si estuviera meditando una respuesta y se dirigió resueltamente hacia la puerta. Espera un momento. Aún no lo he decidido». Pero el gato ya se había colado en la casa y ahora estaba posado en la silla favorita de su madre, como si hubiera vivido aquí toda la vida. «Vale», suspiró Jill. «Quédate aquí. Pero ojo, es temporal». El gato ronroneó algo que sonó sospechosamente como «claro que sí», y empezó a lavarse la cara. Parecía que había un nuevo residente en la casa. Pumpkinhead, como Jill había apodado al gato pelirrojo, había establecido rápidamente su propia rutina en la casa. Sabía exactamente dónde debían colocarse los jarrones con flores, lejos del borde, a qué hora despertarse, a las 6 de la mañana, no había elección, y se oponía rotundamente a subir y bajar las escaleras después de las 9 de la noche. Cada mañana comenzaba con su inspección. Su ronda empezaba en la cocina, donde olfateaba su cuenco, luego subía al primer piso para comprobar todos los alféizares de las ventanas, y terminaba en el estudio, donde inspeccionaba las nuevas telas con mirada de entendido. Los clientes le adoraban. Se divertían especialmente cuando inspeccionaba telas nuevas, entrecerrando los ojos y olfateando, y cuando se acomodaba en el escaparate sobre cojines de la última colección,
No faltaba quien quisiera fotografiar aquel idilio. Una clienta incluso pidió que le hicieran exactamente el mismo cojín en el que dormía el gato. Estaba segura de que si Calabaza había elegido ese tejido en concreto, significaba que era el mejor. El taller fue ganando popularidad rápidamente. El boca a boca funcionaba a la perfección. Los clientes satisfechos traían a sus amigos y estos a los suyos. Jill incluso tuvo que contratar a una ayudante, una joven, Sara, que acababa de terminar un curso de corte y confección. Tenía un talento natural para comunicarse con los clientes y buen gusto. La casa parecía cobrar vida, llena de nuevos sonidos y olores. El antiguo salón era ahora una espaciosa sala de exposición con cómodos sillones para los clientes bajo las vidrieras. Un viejo aparador se había convertido en un expositor de muestras de telas, y las paredes estaban llenas de fotografías del trabajo del estudio. Jill conservó los paneles de madera de los que su abuelo estaba tan orgulloso. La madera oscura hacía juego con las telas claras. A mi hermano también le gustan los gatos, comentó Emily con indiferencia, hojeando un catálogo de telas. Había venido a hablar de un nuevo encargo: decorar la casa de campo que acababa de vender. A Mark le encantan los gatos pelirrojos. Por cierto, es arquitecto, podría ayudar con el rediseño de la primera planta. Emily. ¿Qué? Solo digo que es la tercera vez que mencionas a tu hermano esta semana. ¿Lo es? Emily puso la cara más inocente de la que era capaz. Ah, claro, por cierto. El sábado estará en la inauguración de la nueva cafetería. Iba a pasarme por allí contigo a tomar un capuchino. Dicen que sus croissants son increíbles. Jill se limitó a negar con la cabeza. Su amiga era persistente, pero no insistente. Como buena agente inmobiliaria sabía esperar el momento oportuno. Además, Emily ayudaba mucho. Sus contactos habían hecho que el estudio se ganara rápidamente una clientela sólida. Sara estaba trabajando con una de esas clientas, una señora mayor que estaba encargando cortinas para toda su casa. La señora revisaba metódicamente las muestras de tela y Pumpkin, sentada a su lado, observaba atentamente el proceso. ¿Sabes? Se ajustó las gafas la señora. Recuerdo esta casa de la época de tus padres. Solía ir a casa de tu madre a tomar el té. Estaría encantada de ver lo que has hecho con el salón. Las peonías favoritas de mamá estaban floreciendo en el jardín. Jill había mantenido deliberadamente intacto el parterre, añadiendo solo un banco bajo el viejo arce donde le gustaba trabajar en sus bocetos en los días cálidos. Calabaza solía hacerle compañía, persiguiendo mariposas y cuidando de los gatos del vecino. Una mañana, mientras Jill preparaba los patrones para un nuevo pedido, sonó el timbre. En la puerta estaba la señora Donovan con una cesta de manzanas. De su huerto, explicó. Las recogí antes de que se estropearan. Marcia siempre hacía una tarta deliciosa con ellas. Pasen, sonrió Jill. Acabo de preparar el café. Se sentaron en el porche, tomando café, hablando del tiempo, de las noticias del barrio. Calabaza se paseaba con importancia, insinuando de vez en cuando que sería buena idea invitarle a él también. Conoció a Jan por casualidad, en un supermercado, en una estantería de conservas. Su hermana parecía normal, ni demacrada, ni desaliñada, solo normal. En su cesta llevaba esmalte de uñas, una revista y un paquete de ensaladas preparadas. «Hola». Jan miró la etiqueta de una lata de atún. «He oído que ahora tienes un taller de moda. Estudio de diseño textil. Ah, sí. Ahora también tengo un negocio. He terminado el curso de manicura y trabajo en un salón. Y tengo un piso mejor que el que tenía antes, pero está en la otra punta de la ciudad». Estaban junto a una estantería de conservas y no hablaban de nada, del tiempo, de los precios, de la nueva cafetería de la esquina, como extraños que se encuentran por casualidad en una tienda, pero tal vez lo eran. ¿Sabes algo de Dustin?, preguntó Jill, sorprendida por su propia pregunta. No,
Se encogió de hombros Jean. No hace falta. Sabes, he estado pensando... No importa. Vale, ya me voy. Buena suerte con tu estudio. Buena suerte para ti también. Se fueron en direcciones diferentes, y Jill se sorprendió a sí misma sin sentir nada, ni resentimiento, ni ira, ni arrepentimiento, solo vacío, como si hubiera pasado la última página de un viejo libro. Por la tarde, Emily se pasó por el estudio, aparentemente para enseñar los nuevos catálogos, pero en realidad, por supuesto, para hablar de la apertura de la cafetería. «Tiene vidrieras», agitó las manos con entusiasmo, «algo parecidas a las tuyas. Por cierto, las hizo el mismo taller. Mark aconsejó a los dueños...» «Emily», se rió Jill, «eres incorregible». «¿Cuál es el problema? Solo digo que mi hermano es un buen arquitecto, le encantan los gatos y casualmente estará en la inauguración del sábado. Me acuerdo». Calabaza, que dormitaba en el alféizar de la ventana, abrió un ojo y maulló, asintiendo o discrepando. Esa tarde, Jill se puso a revisar viejas fotografías y encontró una imagen de dos niñas pelirrojas en un columpio. Calabaza se acurrucó inmediatamente junto a ella, ronroneando y metiendo la nariz en el álbum. «¿Sabes?», le rascó la oreja al gato. «A veces pienso que las cosas podrían haber sido diferentes, y luego pienso, ¿por qué? Todo salió exactamente como tenía que salir». Calabaza ronroneó y cogió la bolsa de bocetos que Emily había traído. Una tarjeta de visita brilló entre las muestras de tela y los planos. Mark White, estudio de arquitectura. «Entonces, Fluffy, ¿por qué no salimos de verdad a tomar un capuchino el sábado?», resopló la gata y se dispuso a inspeccionar la nueva colección de cortinas. Al otro lado de la ventana, el atardecer se desvanecía, pintando las vidrieras con cálidos tonos otoñales. En el jardín florecían lentamente las últimas peonías, las mismas que mi madre había traído del vivero. Sobre la mesa había bocetos de la nueva colección, muestras de telas y una nota de Sara sobre las reuniones de mañana con los clientes. «El hogar está donde está tu gato», le gustaba decir a Emily, y parecía tener razón.